Amigos, me equivoco si digo que en estas horas no puede haber un venezolano que no quiera el mejor resultado posible, ese resultado común que nos convenga a todos dentro de lo que está por comenzar en Bogotá. Bueno, es una pregunta válida dentro de este laberinto, esta situación que estamos viviendo en Venezuela. Me acompaña Ángel Medina, licenciado en Ciencias Políticas. Ángel, qué bueno que estás aquí. Oye, en un momento tan oportuno para el análisis y para compartir mensajes, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú como venezolano, como dirigente político, sobre lo que está por ocurrir en Bogotá? Bueno, saludos Eduardo, saludos a todos los que nos escuchan, gracias por la invitación. Mira, sin duda han ocurrido demasiadas cosas en las últimas horas en torno y que todo tiene que ver con esta conferencia por Venezuela que ha organizado Petro. Sin duda, una de las primeras cosas que uno esperaría que sucediera en la conferencia o que provocara la conferencia, no que sucediera, que provocara la conferencia, es la reactivación de un proceso de negociación en Venezuela. Pero, ¿cómo reactivarlo? El problema no es reactivarlo en sí mismo, sino en qué tónica, en qué plan se reactiva el proceso de negociación, porque si sabemos, ese es un proceso que está allí, pero no funciona, no arranca, está como congelado, está como paralizado. Y se paralizó hace algunos meses y no ha podido arrancar más. Quizás esta conferencia lo que busca es darle un nuevo vigor, una nueva fuerza, un nuevo empuje al tema del diálogo, al tema de la negociación que se llama la Mesa de México, que todos conocemos como la Mesa de México. Ahora, creo que el enorme reto que tienen estos 20 países, entiendo que Josep Borrell va a estar también, va a estar el canciller de Chile, va a estar el canciller de Argentina, va a estar Juan Díaz, que es un alto representante del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que el enorme reto que tiene esta conferencia, los que están allí o los que se van a reunir, incluso el propio Petro, es darle dinamismo y darle creatividad a lo que pudiera ser un nuevo reinicio de negociaciones. Es decir, tú no arrancas una negociación si no tienes una idea nueva, si no tienes un esquema nuevo, si no tienes un planteamiento que permita conciliar las partes que no están de acuerdo en este momento. Entonces, creo que el enorme reto que tiene la conferencia no es solamente decir, epa, aquí estamos nosotros para apoyarlo, sino, bueno, qué planteamiento distinto o alternativo, o sea, qué otra mirada le pueden dar a la situación que permita ser estudiada por las partes y decir, bueno, si este es un planteamiento y esta forma quizás no lo hemos intentado, quizás puede tener sentido, porque si no, la conferencia puede terminar cayendo en lo que estábamos escuchando, por ejemplo, ayer a Maduro diciendo, si a mí no me dan los 3.000 millones, entonces yo no hago nada, ¿no? Entonces, la verdad es que el enorme reto que tiene la conferencia es ese, no solamente reunirse y tener una reunión diplomática. El reto que tiene es imponer, o casi que imponer no, creo que esa no es la palabra, proponer una alternativa para la renovación del proceso de negociación, que tenga ideas un poco novedosas y que tenga un marco un poco novedoso. Digo novedoso porque estas 20 naciones pudieran terminar siendo no garantes, porque ya hay unos garantes en el planteamiento de México, pero sí acompañantes de más cercanía a lo que está pasando, y quizás eso pueda ayudar a destrabar muchos temas que se han venido hablando y que están hoy básicamente paralizados, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta reunión no solo para el destino de Venezuela, sino además dentro de ese destino la proximidad que representan las elecciones presidenciales? E inmediatamente después, nada menos que para parlamento, gobernaciones y alcaldías. Porque muchos analistas dicen que se va haciendo tarde para que surjan los acuerdos. Sí, hay dos visiones, Eduardo, y aquí hay que ver dos visiones. Una, la visión desde el punto de vista de los intereses de los países que se están reuniendo, y esa es una visión. Es decir, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué 20 países deciden ir a una conferencia por Venezuela? Porque de una forma u otra el tema Venezuela o le genera una influencia en su país, o le genera una afectación en su país, o el país tiene un interés sobre lo que significa Venezuela. Y eso hay que verlo desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos o Europa viene a la conferencia y quiere ver de qué manera avanza un proceso en Venezuela? Bueno, porque quizás Venezuela es un país petrolero. En el caso de Estados Unidos, porque Venezuela está ubicado en América. En el caso de Europa, porque Europa está en guerra y quizás necesita un proveedor seguro de energía o más confiable de energía. Porque hay migración venezolana importante, no solamente en Europa, sino en toda América Latina y en América y en los Estados Unidos. Es decir, hay una
un ímpetu o unas necesidades que tienen quienes están allí y quizás con ello también ellos pueden estar viendo resolución en su tema. Y la otra cara de esa conferencia es la cara venezolana, en la que tú hablabas. Y aquí quiero dar respuesta a tu pregunta. Tiene que ver con que la apuesta de México o el planteamiento en la negociación de México es tratar de construir un mejor ambiente que permita resolver la crisis que vive el país. Y un mejor ambiente significa tomar decisiones conjuntas. Entonces, sin duda que esto, lo que pase o no pase en México, más que en la conferencia, pues la conferencia, acordemos que es un intento de reactivar México. Lo que pase o no pase en México tiene una incidencia directa en el 24 y en el 25. Ahora, yo soy de los que creo que en este momento México ayuda, pero lo que más va a ayudar es que tengamos conciencia los actores políticos de cómo queremos vernos nosotros en el 27, no en el 24 ni en el 25. Porque si nosotros apuntamos al 27 y decimos, bueno, ¿qué país queremos el 27? Sin duda alguna, ese país vas a tener que construirlo en el 24. Disculpa, ¿por qué pones el 27? Porque es el efecto directo de después de 2 años de enormes procesos electorales donde prácticamente va a transformarse todo. Claro. Entonces, si tú te planteas el 27, tú dices, ¿qué país quiero yo? Gobernabilidad, yo quiero un país donde hay elecciones que que son aceptadas por los actores políticos, quiero un país donde hay derechos sociales, quiero un país donde empezó a llegar la inversión extranjera, quiero llegar a un país donde hay relativa paz política y paz social, quiero un país donde de verdad los poderes públicos están funcionando para la gente y son una representatividad genuina de los actores y las ideas sociales que viven en el país y políticas que viven en el país. En el 2027, ¿qué espero yo tener? Espero tener la misma situación de hoy a Guaidó montándole un avión para llevarse para Colombia, o quiero que todos los que estén inhabilitados puedan estar participando en la política, que los jóvenes puedan estar participando en la política y que la gente tenga garantías de que puede construir algo distinto aquí. Eso es el planteamiento. ¿Cómo es el tema de las sanciones? Porque evidentemente de lado y lado se dice que hay la posibilidad de ceder, pero con condicionamientos, algo propio en un proceso de negociación. ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, las sanciones están allí. La verdad es que las sanciones hoy día quizás no están haciendo o no lograron los objetivos que se tenían, pero están allí. Y están allí por una razón, por el déficit democrático que vive el país. Ahora, las sanciones no pueden verse en blanco y negro hoy. Lamentablemente es así. O sea, tú no vas a pretender que te quiten todas las sanciones, o al menos lo que pretende Maduro es que le quiten todas las sanciones de hoy para mañana sin ningún costo. Porque al final las sanciones están dentro del esquema de negociación. El propio Maduro lo ha colocado dentro del esquema de negociación. Entonces, como lo ha colocado en el esquema de negociación, entra en la negociación. Y cuando yo negocio contigo y pensamos, un ejemplo aquí, yo negocio contigo y tenemos posiciones distintas, con demandas distintas, pues el éxito de la negociación no es que tú ganes y yo pierdo, que yo pierda y tú ganes. El verdadero éxito de la negociación es que tú cedes un poco, yo cedo otro poco y buscamos un punto intermedio. Entonces, las sanciones están allí. Así como en la posición dicen elecciones absolutamente libres. Pues, entonces, ¿qué significa lograr unas elecciones medianamente libres? Entonces, ahí empieza todo el proceso de negociación entre las dos partes y las dos exigencias. Entonces, yo creo que las sanciones hoy están allí. O sea, creo que por propia estrategia de Maduro, hoy están allí. Y entonces no es posible verlas hoy en blanco y negro. Porque si están en medio de una negociación, nunca va a ser todo o nada. Siempre va a ser un intermedio o un proceso paulatino de ganancia para las dos partes. En este paralelismo de muchas cosas, ¿cómo estás viendo el camino de las primarias? Mira, las primarias siento que, y yo escribía de eso hace algún tiempo, yo decía, las primarias son un proceso muy democrático, muy abierto, pero que, y es lo que está pasando en este momento, se va a confrontar con obstáculos. No son barreras, son obstáculos, o sea, no son paredes, son obstáculos que hay que superar o que se deben superar. Y esos obstáculos comienzan ya a aparecer en primera instancia. Ya el obstáculo, por ejemplo, de si el CNE participa o no o cómo participa. El obstáculo de si los venezolanos que están fuera de Venezuela participan o no y cómo participan. Todos esos son obstáculos. Ahora, yo creo que al final las primarias tienen que decantarse por una idea. Tratar de hacer el mecanismo que te permita tratar de que la mayoría de los venezolanos pueda expresarse. ¿Qué quiero decir con esto? Las primarias no puede terminar siendo un asunto de las grandes ciudades de Venezuela. Debería ser un asunto de toda la Venezuela. Y es decir, implica los pequeños pueblos, los caseríos, implica el último venezolano que está en el último rincón, porque lamentablemente aquí mientras más te alejas de las capitales, mientras más te alejas del centro del poder, peor vives.
Y esa es la gran verdad que hay en Venezuela. Entonces, hay que permitirle a la mayor cantidad de venezolanos poder expresarse en ese proceso. Al final no sabemos cómo va a terminar, porque está en un proceso de superar obstáculos. Pero yo sí creo que hay una enorme voluntad política de que eso suceda para que permita decantar una candidatura lo más unitaria posible. Ángel, gracias por esta nueva visita. El tiempo se pasa rápido cuando hay un mensaje de tanto interés como el que tú has expresado. Te agradecemos que siempre estás a la orden. Hasta Gracias, pronto. Eduardo. Saludos. Ángel Medina, licenciado en Ciencias Políticas, amigos. Sigan allí, por favor.